Bien, en las últimas horas, en la vida del expresidente Donald Trump han pasado cosas muy intensas. Además del sospechoso aparente intento de homicidio contra él, 2 días después, es decir, hoy, su partido lo nominó formalmente como el candidato republicano para las elecciones presidenciales de noviembre. Bueno, fíjense ustedes que en ese escenario de Milwaukee, vamos a ubicarnos allá en Estados Unidos, donde se está realizando la convención del Partido Republicano, Donald Trump anunció además a James David Pence, nacido con el nombre de James Donald Browman, de 39 años y senador por Ohio, como su candidato a vicepresidente tras descartar al senador Marco Rubio, que puede ser interesante para los cubanos y venezolanos que están en Miami. Y también descartó al gobernador de Dakota del Norte, Doug Burgum, y escogió entonces a este senador. El FBI, mientras tanto, está investigando el supuesto ataque contra Trump como un acto de terrorismo doméstico, aunque aún desconocen sus motivaciones. Acuérdense que el presunto homicida fue abatido en el techo de una estructura a unos 100 metros de la tarima donde estaba Donald Trump. Pero curiosamente, el servicio secreto había considerado antes del meeting que la azotea desde donde disparó el atacante era vulnerable para la seguridad de Trump. Lo sabían. Tras el hecho de violencia en Pensilvania, las acciones de fabricantes de armas, escuchen esto, se dispararon a primera hora del lunes y las de Trump Media and Technology Group Corporation registraron un alza de más de 30%. La empresa de Donald Trump aumentó 30% en sus acciones después del atentado. Mientras tanto, allegados al magnate expresidente afirman que Donald Trump está hablando de nombrar un fiscal especial para investigar a Joe Biden por irregularidades. Bueno, se ha dicho mucho acerca de eso, aunque Donald Trump también tiene las suyas, ¿no? Bueno, de todas maneras, este evento de la Convención Republicana tiene una duración de 4 días. Catapulta la candidatura de Donald Trump. Pero, ¿qué es y para qué funciona la Convención Nacional Republicana? También existe la Convención Demócrata, pero en este caso la Republicana, las convenciones nacionales son eventos que sirven para hacer oficial las candidaturas de los candidatos quienes se miden por la presidencia de la nación, en este caso de Estados Unidos. Durante la jornada, los estados, o sea, me refiero a los estados políticamente divididos en los Estados Unidos, anuncian cuántos delegados entregarán a cada candidato para oficializar su nominación. En el caso de los republicanos, el candidato nominado requiere el voto mínimo de 1.125 delegados, donde Trump superó esa cifra en las primarias republicanas con más de 2.200 delegados, reafirmando su candidatura para las elecciones de noviembre próximo. Ese tema de cómo funcionan las elecciones en Estados Unidos lo vamos a desarrollar más adelante porque es complejo y al mismo tiempo medio truculento. Pero ahora vamos a recordarles cuál es la pregunta para la encuesta de hoy que hemos hecho a través de estas redes sociales, específicamente en X. Algunos de ustedes ya han respondido, pero vamos a reponerla para que algunos quienes no han participado tengan chance de hacerlo en el transcurso de los minutos. El contexto dice lo siguiente: Milwaukee, en Estados Unidos, allí, bajo fuertes medidas de seguridad, realizan la Convención Nacional Republicana luego de que su candidato presidencial Donald Trump sobreviviera a un aparente intento de asesinato. Esta violencia electoral, ¿a quién beneficia? Primera opción, a Donald Trump. Segunda opción, a Joe Biden. Tercera opción, a sectores empresariales corporativos. Cuarta opción, a nadie. Bueno, si no has participado, aún puedes hacerlo a través de estas cuentas en X, @TelesurTV, @El Mundo en el Sur y @Guillermo Telesur, porque más adelante vamos a revisar y asociaremos todas las respuestas para observar las tendencias que ustedes están creando al respecto. Y bueno, y como es costumbre en el programa, como es un método que nos sirve para avanzar en la interpretación de los hechos, vamos a trabajar ahora con Joel Peña, José Joel Peña, que es internacionalista y profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Nos ha acompañado en varias oportunidades y para esta creo que es muy útil que esté con nosotros desde Ciudad de México. Joel, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Luis Guillermo? Un saludo y un abrazo muy fuerte desde la Ciudad de México. Yo sé que tú, no sé si tienes especialidad en criminalística o en criminología, pero ¿cómo observas el caso de
del aparente intento de homicidio contra Donald Trump. Dime tu apreciación así, como decimos en criollo, a pepa de ojo. Claro que sí. Pues mira, en realidad son muchas, las opiniones que han surgido en torno a este caso, que es sumamente controversial y totalmente inesperado. Hay quienes afirman que incluso fue un intento del propio Partido Republicano, del propio Donald Trump, para garantizar un aumento en su popularidad, lo cual yo realmente no creo, porque la verdad sería algo muy, muy, muy delicado, y además pues es algo que por unos milímetros o centímetros que hubiera fallado hubiera tenido consecuencias fatídicas, que de hecho tuvo consecuencias graves, pues sabemos que una persona lamentablemente falleció y otras resultaron heridas, además del propio ya candidato electo en la convención republicana, Donald Trump. En ese sentido, pues vamos a ver cómo utilizan esta retórica. Sin duda alguna, lo vimos desde minutos después de este atentado, van a utilizarlo como una forma de ganar apoyo popular, sobre todo haciendo referencia a el poder que tiene Donald Trump o al vigor que tiene Donald Trump, sobre todo cuando contiende contra un candidato, en este caso el presidente Joe Biden, que sabemos que es mayor en edad y que por diferentes cuestiones se le pueden atribuir enfermedades vinculadas con todos estos actos que han sido mediáticos e internacionalmente difundidos. Entonces, lo más seguro es que capitalicen esto que ocurrió para tratar de ganar un mayor apoyo popular. Sin embargo, también deja claro que la cuestión de la seguridad interna es fundamental y que va a ser una de las principales prioridades que deberá atender la persona que resulte electa. De hecho, el actual presidente Joe Biden ya señaló esto de la necesidad de fortalecer la seguridad, sobre todo en un país que vemos que está muy polarizado y que hay muchas luchas entre las y los propios estadounidenses. Bueno, pero el mismo Donald Trump ha sido promotor del uso de las armas de fuego y la violencia para enfrentar a ciertos adversarios. Y luego lo otro que tú dices de la bala que rozó la oreja, tampoco está claro si la bala fue la que rozó la oreja o fue otra cosa la que rozó la oreja de Trump. Eso me imagino que habrá una investigación al respecto si es que la dejan hacer. Sea como sea, hay muchas sospechas. Sabes que los periodistas somos muy suspicaces, perspicaces, y bueno, siempre uno tiene la duda, y la duda siempre tiene que estar presente, porque aquel que cree todo lo que oye y todo lo que ve, siempre, bueno, puede ser convencido de muchas cosas. Pero bueno, Joel, vamos a avanzar en torno a este asunto de la Convención Republicana. Entonces, era predecible que se nombrara a Donald Trump entonces como candidato oficial. Ahora se anunció a este candidato que él no coloca como vicepresidente, Vance. No sé si tú conoces a este personaje y qué significa para Donald Trump, qué valor agregado le da a Donald Trump este personaje que pone como, digamos, aspirante a la vicepresidencia. Pero fíjate que además aumentaron las acciones de las empresas de Donald Trump con ese roce en la oreja, ¿no? Te dejo esas dos cosas allí. Claro que sí, Luis Guillermo, y referente a lo que decías de la duda, hay una frase que dice: la duda es crucial en el camino hacia el conocimiento. Entonces coincido contigo en que siempre tenemos que estar dudando para tratar de encontrar la o las verdades. Y referente a tus preguntas, pues efectivamente se anunció esta tarde que James David Vance será quien contienda junto con Donald Trump en la elección presidencial del próximo noviembre. Tendremos que esperar, digamos, la convención demócrata para ver si efectivamente el candidato electo es Joe Biden y a quién nombrará como su compañero o compañera en estas elecciones. Según las y los analistas e incluso propios miembros del Partido Republicano, la decisión de elegir a Vance como el, digamos, compañero de fórmula del candidato Donald Trump, pues es básicamente atraer votos independientes, sobre todo de aquellas personas jóvenes, porque también tomemos en consideración la disparidad o la diferencia de edad que hay. Trump tiene 78 años y, como tú ya lo mencionabas, el candidato a la vicepresidencia tiene 39 años. Entonces, digamos, es una forma de inyectarle juventud a un partido republicano, pero ojo, David Vance ha sido uno de los republicanos más asiduos, es decir, los que han asumido con mucho mayor entereza los postulados del Partido Republicano.
Es cierto que también hay temas en los que ambos personajes no coinciden, pero son más en los que, digamos, están alineados. Ambos hablan de la importancia de aumentar impuestos, de disminuir el gasto para ayudar a Ucrania en la guerra de agresión iniciada por Rusia, en cuestiones del aborto, la situación del Medio Oriente y el rechazo a todo discurso sobre el cambio climático. Entonces se trata claramente, Luis Guillermo, de una estrategia para mostrar un ideal sólido y alineado con los valores tradicionales del Partido Republicano, sobre todo porque sabemos que todavía existe un número importante de miembros que no están del todo de acuerdo con las propuestas de Trump. Una cosa es que las y los republicanos no quieran que triunfe el Partido Demócrata, pero también otra es que estén totalmente de acuerdo con lo que propone Donald Trump. Y veremos todavía qué es lo que sucede en esta convención del Partido Republicano, que le faltan 3 días para que concluya, porque se va a tener que definir la plataforma y los programas, especialmente aquellas políticas que se van a dirigir a las y los votantes de ciertos segmentos de la población a los cuales se les quiere llegar para traer su voto antes de las elecciones de noviembre. Joel, mientras tú hablabas, salían unas imágenes que refuerzan pues el tema de hoy, pero salieron unas imágenes de Janet Yellen, que tú sabes que era secretaria del Tesoro de Estados Unidos, y la colocamos allí porque ella hace poco dijo que con tanto bloqueo a otros países con la moneda, con el dólar, resulta que muchos países han decidido emigrar hacia otras monedas y el dólar ya está perdiendo la fuerza de coacción o de presión, ¿no? Y te lo dejo allí porque acuérdate que hay países, como el caso de Venezuela, que tiene medidas coercitivas unilaterales donde el dólar es uno de los elementos para el bloqueo. Así que es un tema que te lo dejo ahí para que lo puedas ensanduchar dentro de tus respuestas. Ahora, el evento republicano inició con un escenario escéptico tras el intento de magnicidio contra Donald Trump, según dicen algunos analistas, en un acto de campaña en Pensilvania, como hemos mencionado. Ahora, luego de este presunto atentado que sufrió este señor Donald Trump, los discursos de la convención están marcados de manera radical y de cómo sus opositores intentan detenerlo. O sea, habrá algunos que sospechen que son los demócratas que están detrás de esto. A su vez, el de ser un evento mediático para catapultar al candidato, a provocar un giro a la cobertura informativa que se ha enfocado en la disputa interna del Partido Demócrata. Acuérdate también que hace poco a Donald Trump lo acusaron de una cantidad de cosas vinculadas con el pago que le hizo a una dama bueno, le pagaron para que no dijera el affair sexual que tuvo con ella. Y entonces, bueno, ahora resulta que Donald Trump ya no es victimario, sino que es víctima. ¿Okay? Y además esto ocurre en momentos cuando el presidente Joe Biden ha cometido una cantidad de deslices hasta el punto de nombrar a Zelensky como Putin en un evento tan importante como la reunión de la OTAN. Entonces, ¿cómo ves todo esto, Joel? Pues como lo señalas, Luis Guillermo, es algo sumamente complicado porque tenemos que analizar diferentes aristas. Una de ellas y muy interesante es lo que sucedió hoy en cuanto a uno de los delitos a los que se acusaba al presidente Donald Trump, porque precisamente una jueza, Aileen Cannon, decidió desestimar el caso contra el expresidente Donald Trump por los documentos clasificados que tenía en su residencia de Mar-a-Lago, en Florida. Consideró que el fiscal especial Jack Smith, que había sido nombrado para este caso, pues no se había nombrado de la manera más correcta y por lo tanto declaró que fue un acto inconstitucional. Por algo se habla de una victoria de Donald Trump en todos estos cargos que se le imputan, aunque todavía hay varios en la lista de espera. También es muy importante reconocer que hay un claro, digamos, postulado del Partido Republicano sobre diferentes temas y diferentes propuestas que le han llevado al presidente Donald Trump o al expresidente Donald Trump a ser el candidato electo, incluso desde mucho antes de esta convención. Digamos, esta convención fue una formalidad, porque ya sabíamos que Donald Trump iba a ser el candidato del Partido Republicano. Simplemente en el ámbito económico y político internacional, pues Donald Trump ha criticado severamente la gestión de Joe Biden y ha argumentado que su gestión ha debilitado la posición de Estados Unidos a nivel global, incluso comparándola con países que de mala forma el presidente Donald Trump llama del tercer mundo.
Por eso es que Donald Trump siempre ha propuesto una política económica proteccionista, con aumento en las tasas sobre productos importados. Incluso habla de su intención de retirar a Estados Unidos de diferentes tratados de libre comercio, incluyendo el tratado de libre comercio que tiene con México y con Estados Unidos. No se diga esta idea de quitarle el presupuesto a Ucrania para ayudarle en su defensa de los territorios ocupados ilegalmente por Rusia. Tenemos también temas en contra del aborto, de los derechos de la comunidad LGBTIQ+, materia de migración. Claramente Trump promueve una política totalmente restrictiva que incluye deportaciones masivas y la construcción de un muro fronterizo precisamente con México. Donald Trump ha dicho que la inseguridad en Estados Unidos y las altas tasas de desempleo se deben a los flujos masivos de personas migrantes irregulares, y es un crítico del cambio climático. Ha dicho que incluso es un concepto que se inventó simplemente para perjudicar la competitividad manufacturera de Estados Unidos. Bueno. Entonces, si él llega a la presidencia, pues va a ser un tema muy complejo. Y finalmente, Luis Guillermo, por lo que hablas del dólar y de las sanciones económicas, efectivamente, incluso ya desde el año pasado, la actual secretaria del Tesoro, Janet Yellen, ha expresado su preocupación porque un número cada vez mayor de países está dejando de utilizar el dólar como moneda para sus transacciones internacionales. No es fortuito que hay un aumento del uso del yuan chino, del rublo ruso, o incluso sabemos que los propios países miembros del BRIC, incluso el BRICS Plus, están apoyando activamente la desdolarización en sus transacciones internacionales. Es algo, Luis Guillermo, que no va a pasar de manera inmediata, porque sabemos que el dólar es una moneda muy sólida y que tiene una estructura institucional muy fuerte que lo respalda, pero hay una tendencia cada vez mayor hacia la desdolarización, producto en parte de estas sanciones económicas, porque los países sancionados y sus principales aliados tienen que buscar otras monedas para poder llevar a cabo sus transacciones. Gracias, José Joel Peña, internacionalista y profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, por siempre ser gentil en acompañarnos. Hasta la próxima. Hasta la próxima, Luis Guillermo. Bien, vamos a hacer entonces una pausa rápida para que regresemos con otro invitado para seguir analizando este caso de lo que está pasando con la Convención Republicana de Estados Unidos, con Donald Trump y su combo, por decirlo de alguna manera, en el mundo desde el sur. Transformamos tus noches con un nuevo enfoque en el panorama informativo. Contamos con corresponsales en los puntos más estratégicos del mundo, listos para llevarte al corazón de la noticia. Nos sumergimos en lo más profundo del acontecer político, cultural y deportivo. En una nueva edición central. Es otra mirada, porque vamos a ver el mundo desde el sur. 2 programas, una nueva visión, que hacen de nuestra agenda nocturna la mejor opción en información. Te esperamos de lunes a viernes. Solo por Telesur. Compañero Nicolás Maduro, una gran dedicación al trabajo, una gran capacidad. Tiene pasión por Venezuela. Amo infinitamente esta patria. Y compromiso con el pueblo. Y a protegerlo, todo venezolano. Un trabajador. Trabaja y trabajará por Venezuela. Elijan a Nicolás Maduro como presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Yo se los pido desde mi corazón. Maduro, presidente. De inmediato seguimos con más de
este programa El Mundo del Sur, analizando el tema de la Convención Republicana de Estados Unidos y lo que se avecina. Rápidamente queremos aprovechar el tiempo con Lisbeth Meléndez, que ha estado pacientemente esperando, analista internacional de políticas estadounidense, directora de Fe y Reconstrucción para la organización WAVES, agente de Puerto Rico. Lisbeth, te voy a hacer una pregunta directa y desarrollala con la mayor precisión. Ok, colocaron a Donald Trump y su candidato a la vicepresidencia. Pasó lo del atentado, presunto atentado, no sé qué quieres tú decir al respecto. Y bueno, Biden está dando un traspiés tras otro. No se sabe si va a ser el candidato o va a ser candidata Kamala Harris o cualquier otro personaje de los demócratas. ¿Cómo ves el escenario de cara a las elecciones del 5 de noviembre en este contexto? Pues yo creo que el 5 de noviembre está definido. No creo que en ningún momento en la convención demócrata se lleve a ¿cómo decirte? Pues un golpe exitoso en el quitar a Joe Biden como candidato. Él ha dicho que va a correr y hasta ese momento estamos hablando de una repetición de las elecciones del 2020 con Joe Biden y Kamala Harris a un lado y con Trump en el otro. No menciono a Vance porque obviamente Pence era el candidato en aquel entonces, pero sí te puedo decir que la elección de este candidato a vicepresidente por el Partido Republicano es una elección tan y tan cínica. Primero porque sí, como mencionabas en el segmento anterior, es una apelación a los votos jóvenes del Partido Republicano, pero también una persona que hasta muy recientemente estaba totalmente opuesta al candidato Trump. Había dicho que el candidato Trump era una persona que no tenía la moralidad ni la ética necesaria para correr para presidente de los Estados Unidos, que había sido una falla, y de momento aquí estamos hoy en día un trumpista leal, y sin duda, pues obviamente le ha hecho muchas promesas al presidente, porque el presidente no va a escoger a nadie que él crea va a traicionarlo como él ve con otros miembros de la pasada administración en su poder fueron. Sobre el atentado te puedo decir que somos muchos los que tenemos dudas. El hecho de que una persona se haya acercado tanto, 150 metros, hacia el presidente, que haya tenido esa oportunidad, aún cuando personas lo vieron trepándose en el edificio, cuando personas llamaron la atención de la policía que habían visto a alguien cargando un rifle y trepando por las escaleras de las paredes, etcétera. Simple y sencillamente, y el que haya fallado de esa manera después de 5 tiros, son muchos los datos que nosotros, pues, como dices, tú sabes, el dudar es el creer. Yo no te sé decir si él pero sí sé que este atentado lo ha beneficiado. Las encuestas demuestran que lo han beneficiado, sus bonos demuestran que lo han beneficiado. Veremos a ver. ¿Crees entonces, de acuerdo con esto, no se descarta la hipótesis de un montaje para favorecer la candidatura de Donald Trump? Yo no soy muy fanática de las teorías de conspiración, pero te puedo decir que en este momento mi primer pensamiento fue ¿quién falla de tan cerca y con tantos tiros? La realidad es que habemos muchos que estamos mirando esta situación y le damos pues gracias a las circunstancias que no se haya convertido en un mártir total, que haya fallado el atentado. Las razones por las cuales el fallo ocurrió y por la que este evento ha pasado se pone en duda de muchas personas. Y sí, cuando ves la respuesta inmediata de su campaña, ya mensajes inmediatamente, momentos después, ya mensajes inmediatamente de apoyo, de llamada a la traición del presidente Biden, dudas sobre las órdenes que el presidente Biden le pudo haber dado al servicio secreto para que no lo protegieran. O sea, son demasiadas las coincidencias y los hechos para uno decir, debemos pensar en esto 2 veces y analizar cada paso y no llegar a ninguna conclusión, pero sí tener las dudas sobre lo que puede pasar con esto. Mira, vamos a revisar aquí algo rapidito y que agradezco también tu opinión breve, la desdolarización.
ha sido provocada en gran parte por las medidas coercitivas impuestas contra naciones donde Washington busca mantener su hegemonía, dicen algunos analistas. La misma Janet Yellen dijo algo parecido. Esta crisis inició en 2022 cuando Estados Unidos impuso medidas unilaterales e ilegales contra Rusia, en un caso en sus intentos por desestabilizar la nación en constante crecimiento económico, y también contra China. La primera subdirectora gerente del Fondo Monetario Internacional, Gita Gopinath, no sé si así se pronuncia, Gopinath, advirtió que esto podría fragmentar el sistema monetario internacional y así provocar que algunos países se alejaran del dólar, hecho que se han incrementado con las sanciones contra Venezuela con el fin de desestabilizar el sistema político y generar una tensión entre los ciudadanos. Tú, no sé si estás en posición desde Puerto Rico de observar si con Trump supuestamente ganando las elecciones en los Estados Unidos, algunas de estas cosas cambian. Por ejemplo, las medidas coercitivas, el bloqueo, hay un diálogo entre el gobierno de Venezuela con el gobierno de Estados Unidos, ahorita con Biden, no sé si se podrá hacer con Trump. ¿Cómo ves ese escenario? Yo creo que la desestabilización del sistema monetario mundial es algo que va a continuar pasando y se va a acelerar si Trump sale presidente. Los comentarios que nosotros vemos de otros analistas fiscales en otros países es que el miedo del proteccionismo que existe en la política y en la plataforma del Partido Republicano en estos momentos, no solamente del candidato Trump, pero de muchos otros candidatos a senadores y particularmente en los Estados Unidos, donde la Cámara de Representantes representa la responsabilidad fiscal del país y están todos en este nivel de proteccionismo fanático sobre los Estados Unidos, va a afectar la moneda y la estabilidad fiscal del globo. No solo, debe ser algo mundial. Yo creo que todas estas, ¿cómo decirte?, banderas rojas, estas alarmas que están sonando son reales y las debemos tomar en consideración y empeorarán si el candidato Trump gana la presidencia de los Estados Unidos, porque él va a aislar y a poner más, ¿cómo se dice?, tensión. No solamente al caminar o abandonar los tratados fiscales mundiales, tales como NAFTA o CAFTA, que son los tratados que bregan con América Central, con México y Canadá, el arreglo del Pacífico, todos estos, y dejar organizaciones tales como la OTAN y otros. Eso significa que ese sistema que ha estado en su sitio para fortalecer el dólar mundialmente sería socavado por estas acciones. Lisbeth, te vamos a invitar para otra oportunidad. Nos parece interesante todo lo que dices. El programa es muy breve, muy rápido, pero ten la seguridad que vamos a seguir tratando este tema de aquí al 5 de noviembre con toda seguridad. Gracias a Lisbeth Meléndez, analista internacional de políticas estadounidenses, directora de FR Construcción para la organización Waves, agente de Puerto Rico. Escucha el resultado de la encuesta que hicimos a nuestra audiencia para que te lleves esa impresión. ¿Oíste? Sí. Lisbeth, muy bien. Vamos a recontextualizar la pregunta, si se puede llamar así. En Milwaukee, Estados Unidos, bajo fuertes medidas de seguridad, realizan la Convención Nacional Republicana luego de que su candidato presidencial, Donald Trump, sobreviviera a aparente intento de asesinato. Esta violencia electoral, ¿a quién beneficia? Bueno, la primera opción que colocamos fue a Donald Trump. Resulta que 2/3 de la audiencia, 67%, piensa que sí, que benefició a Donald Trump el intento. 0,3, mira, esto es 3%, me imagino. Piensa que benefició a Joe Biden, 17% a sectores empresariales y 14% a nadie. Esa es la opinión de nuestro público. Muchas gracias por su opinión. Nos encanta tener este feedback con ustedes. Ahora, una conclusión breve al respecto. Ya sabemos que los candidatos presidenciales, los partidos de republicano o demócrata en Estados Unidos se dividen en uno malo y el otro peor, según sean los intereses y directrices de quienes detentan el poder capitalista detrás y por encima de ellos, en relación con las decisiones que deben tomar una vez sentados en la oficina Oval de la Casa Blanca. Ahora, la diferencia entre un candidato y el otro se fundamenta en con quién se pueden instrumentar mejor y más rápido las acciones que les permitan incrementar sus ganancias, a quienes están por detrás. Así que faltará cómo se moverán las cosas en el terreno del Partido Demócrata en torno a si será Joe Biden quien siga siendo manipulado por esos poderes corporativos o es sustituto o una sustituta a quienes designen al efecto. Al respecto, el resto de la humanidad debe acomodar las piezas de su ajedrez para poder seguir motivando cambios para el mundo desde el sur.